María Soledad Hernández, soy historiadora y trabajo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello. Tengo 30 años de servicio en la universidad. Mi línea de investigación es la prensa venezolana del siglo XIX. Es un trabajo de investigación donde tratamos de buscar el pensamiento político venezolano expresado en la prensa a través de los diferentes periódicos que existieron en el siglo XIX. La influencia de la prensa en los movimientos sociales y políticos durante el siglo XIX es determinante. La prensa es el único medio de comunicación que existe en el siglo XIX, el único medio para expresar las ideas, para ideologizar, para politizar. Y hay un rasgo fundamental, es que la prensa venezolana es política. La prensa va a jugar un papel determinante desde el momento de su aparición en 1808, la llegada de la imprenta, el movimiento de independencia, la guerra de independencia y después todo el proceso republicano. Hay un vínculo muy estrecho entre prensa, política y sociedad. La investigación que estoy desarrollando en este momento es seleccionar los grandes temas del monagato, del gobierno de los monagas, a través de la prensa caraqueña. Me he tropezado pues, con una fuerte censura de prensa, donde la prensa es fundamentalmente oficialista, o sea, la prensa del gobierno, que se caracteriza por ser una prensa alabanciosa, lisonjera, de las labores del gobierno y de la acción y las funciones del gobierno. Sin embargo, pues siempre hay algo por donde se filtra esa prensa clandestina, esas caricaturas clandestinas que hacen una fuerte oposición al gobierno de los monagas. Hay una ley de imprenta en el año 1847, es decir, justo el año en que José Tadeo Monagas comienza su gobierno, y eso va a marcar de alguna manera el funcionamiento de la prensa y de la vida política venezolana en esa década, porque fueron los gobiernos de José Tadeo, José Gregorio y José Tadeo. A partir de 1830, en el periodo republicano, aparece la prensa de oposición, prensa independiente y prensa de oposición. Esa prensa, en algunos casos, fue muy libre, sobre todo durante el gobierno de Paz, el gobierno de Soublette, el gobierno de Vargas, mas no ocurre lo mismo durante el gobierno de los monagas, donde ellos ven en la prensa un enorme enemigo para el desarrollo de ese gobierno bastante particular y bastante turbulento que va a ser el gobierno de los monagas. Y comienzan entonces a circular, por supuesto que no encartadas, caricaturas en contra del gobierno que las pasaban por debajo de las puertas de las casas y las llamaban mariposas. Y la prensa de oposición es prensa clandestina y fue realmente pues muy dura vamos a decir, su sobrevivencia, o sea, el poder sobrevivir y superar esa etapa de desarrollo fue bastante difícil. Sin embargo, siempre se mantuvieron allí, era como esa gotita, ¿no?, de la disidencia que está al tanto y pendiente y presente. Cuando estamos leyendo esa prensa nos encontramos con esa censura, con esa realidad, con las expropiaciones de tierras, con un poco las acciones, el nepotismo en el gobierno, la familia inmiscuida en todos los procesos políticos, y nos damos cuenta que puede perfectamente establecerse un paralelismo entre algunos gobiernos en Venezuela en relación a la prensa, es decir, cómo la prensa ha sido temida. La prensa definitivamente es un poder, y la prensa no tiene control, porque todos los poderes tienen un contrapoder, la prensa no lo tiene, y quizás los gobernantes lo entendieron. Muy a pesar de la presión y de la censura y de la ley de imprenta, que era bastante severa, porque incluso en Venezuela existe pena de muerte para este periodo, entonces podría llegar incluso al cadalso, había una ley de azotes, es decir, había penas para este tipo de delitos que consideraban delitos si infringías esa ley de imprenta, y fueron aplicados. Pero a pesar de eso, pues siempre existió como ese interés, ese deseo de buscar un cambio en el país, y la prensa va a ser precisamente ese vocero. A lo largo del siglo XIX, el siglo XX y lo que va del siglo XXI, la prensa, a pesar de que hay otros medios que han penetrado mucho más y que tienen una importancia fundamental, el caso de la radio, por ejemplo, ha mantenido de alguna manera su lugar.
La prensa sigue siendo importante, el papel sigue siendo importante. Ha pasado por un proceso evolutivo, por supuesto, nace como una prensa bastante precaria, con muy pocas imprentas, con muy poca posibilidad de tiraje, con muy poca posibilidad de distribución, pero eso va cambiando con el paso del tiempo. Toda esta tecnología que se incluyó gradualmente en la prensa, pues la fue convirtiendo y transformando en un elemento mucho más masivo. Los procesos de alfabetización en el país, todo esto juega un papel fundamental para que esa prensa se mantenga como en el tapete, ¿no? La prensa escrita. Y siento que sigue jugando un papel fundamental. Esto de la crisis del papel en estos momentos es un golpe duro para la prensa escrita, pero siento que ha logrado sobrevivir y que todavía el venezolano particularmente reclama ese papel para leerlo en las mañanas. Hay un libro que escribió, un ensayo que escribió el profesor Manuel Pérez Vila, y que fue publicado en el libro menor de la Academia de la Historia, que se llama Para la Historia de la Comunicación Social. Nos relaciona directamente con ese mundo fascinante de la prensa, con esos grandes hallazgos que podemos encontrar en esa lectura y en ese análisis diario de la prensa. Hay un libro que publiqué en el año 2011 que se llama La prensa eclesiástica y de opinión religiosa a través de la obra periodística de Monseñor Mariano de Talavera. Monseñor Mariano de Talavera es un obispo del siglo XIX que trabajó directamente en la prensa y el que va a crear y a fundar la prensa eclesiástica en Venezuela. Hay un periodo muy crítico donde hay mucha libertad de prensa, que es en el siglo XIX durante el gobierno de Páez y de Solet y el siguiente de Páez, donde aparece la prensa de opinión religiosa, donde la iglesia se involucra directamente ya en los problemas del día a día. Entonces, en ese libro, esa información está también la prensa eclesiástica y la prensa de opinión religiosa.